abajo, estamos ahora en Südtirol, en el norte italiano, saliendo de Stelvio hacia Recia, en la frontera austríaca de Naunders. Y hay calorcito. Esta es una vista de lo que es el precioso Tirol del Sur. Miren qué belleza. Todas las plantaciones. Hay muchas frutas, verduras, manzana, etcétera. Hay vino también de la región, que es muy bueno. Región conocida también por aceite de oliva y tocino. Se inicia el ascenso para el Paso Regia, que es una frontera que fue muy importante estratégicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy estrecho y tiene mucha historia. ¿Qué cosa? Que como a cada rato chingorroneas la puta cámara con el guante, ahí Sí, es cuando la que... desconfiguras. Sí, pero la mierda no es toques que... la cámara. Si se te desconecta una, apagas el control remoto y lo volvés a prender y ahí las va a volver a encontrar. Ahorita está encendido, pero fíjate que el control remoto está bien. Entonces conecto la cámara y la apago con el control remoto y se la pierde. Que sí, pero entonces volvé a apagar el control remoto y volverlo a prender. No toques la cámara, porque entonces de repente ya la cámara no va a estar en modo foto, sino que va a estar en modo vídeo, sino va a estar en modo foto o no sé qué. Eso no lo puedes sentir vos con el guante. Ah, bueno. Y a mí se me perdió una. Solo apagué el control remoto, lo volví a prender y ahí ya la volví a encontrar. Ok. Y entonces ya la cámara, si la estás chorroneando, solo cagas la configuración. No, aquí estoy viendo yo en el control remoto, sí me dice que es video y que está filmando, lleva 3 minutos 59, 4 Perfecto. minutos, o sea, aquí sí lo tengo bien. Te la voy a dejar filmando así porque este pedazo es precioso, mira esto. Espero que estés sonriendo porque estás en cámara. Muy bien, sonreírle al carabinieri del Flipster. Pero viste que hay unos que tienen una tapadera negra que solo son como trampas. Es paja, sí, es una calcomanía, pero uno como nunca y otros sabe. que tienen una calcomanía y puta. Estamos subiendo el Regenpass. Miren qué linda tarde. Miren esa belleza. Vamos atrás de los carabinieri. Pero oyendo musicón impresionante. Vamos despacio porque nos tocó ir atrás de un carabinieri y estos sí no se andan con cuentos, así que tenemos que aguantarnos. Aquí hay muchos monumentos históricos, hay unas baterías de defensa, de artillería de la Segunda Guerra que se ven todavía, son esos montículos que están cubiertos de vegetación, pero hay muchos. Esto que ven al fondo son monumentos dedicados a los héroes caídos en las batallas de la Segunda Guerra Mundial en esta región. Vamos a investigar, ¿qué es este monumento, Tichi? Este es el Haldarsee, antes de llegar al Regense. Este ya es el lago Recia. Vamos a Rechen. Este es el pueblito de Recia y es la frontera con Austria. No se da uno cuenta cuando uno pasa de Italia a Austria porque es idéntico. Y estos blitza, que son fake, una pinche calcomanía, pero igual uno se ahueva.
no vaya a ser que caiga uno de pendejo. Chulada esa bebé. Esta es una historia interesante. El pueblo se llamaba Curón y fue inundado para crear este lago embalse y quedó como una atracción turística la iglesia hundida que se ve ahí. Ahí la pueden ver, es muy famosa y hay un montón de historias de miedo y de terror y de espíritus a raíz de esa historia. Eso, nuevamente viéndola. Bienvenidos a Austria. Estamos en la frontera de Austria. Aquí compramos calcomanías hace unos años. Al salir de este túnel se ve una batería de defensa antiaérea del lado izquierdo, si no estoy mal. Vamos a ver si logramos enfocarlo bien. Aquí arriba. Ese gordo ni cabe en ese carrito. Vamos todos. Castillo rechingón. ¿Y los blitzers? Si son de verdad. Ahí está San Moritz, pero ahí ya estuvimos. Ya regresó el marinero perdido que estaba. Ya nos separamos de Toby, que va a hacer aquí vacaciones con su familia, y nosotros vamos a ir ahorita a nuestro hotelito. Qué precioso es Bavaria. Las tardes de invierno por Madrid. Se nos volvió chabacano.